Egun on guztioi, eguerdi on ja, ongi etorriak udalbatza honetara. Dakitzuenez gaurko osoko bilkura aparteko eta premiazkoa denez, bozkatu beharko dugu lehenengo eta behin udalbatzak bilkura egiteko premiaz zera. Beraz, bozkatuko dugu, ez? Aldeko botoak, aho batez onartzen da. Bien, también quiero dejar claro que tal y como hemos hecho en el pleno anterior y de acuerdo al acuerdo de Junta de Portavoces, en este caso en compensación de la ausencia de la compañera Domaica del Grupo Popular por cuestiones de la COVID-19, pues la señora Oregui, aunque está presente, pues se abstendrá en las votaciones de las ordenanzas para pues mantener ese equilibrio que hemos acordado entre todos los grupos políticos. Bien, una vez que nos hemos pronunciado sobre la urgencia de esta sesión, en primer lugar tenemos la aprobación inicial de la ordenanza local de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y como se ha acordado el debate lo iniciará una representante del Gobierno, en este caso la señora Gutiérrez, para dar cuenta de dicha ordenanza. Señora Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para presentar esta ordenanza voy a ser muy breve porque la debatimos, en fin, en la Comisión de Hacienda el otro día y creo que las posturas de todos los grupos están meridianamente claras. Saben ustedes que el asunto del agua ha pasado de ser una tasa fiscal, tal y como reza el título, ¿verdad?, de hoy en el Pleno, a una prestación patrimonial y, por lo tanto, sí o sí hay que adecuarse a esa realidad legal. Saben ustedes que se ha aprovechado esta propuesta de ordenanza de prestación patrimonial para realizar ciertos ajustes que responden fundamentalmente a lo que es o lo que ha venido siendo la evolución del consumo del agua en nuestra ciudad en los últimos 10 años y, como decía, es simplemente una adecuación a la realidad. De hecho, como habrán podido observar, se han hecho, que supongo que sí, la comparativa entre lo que era la tasa, la ordenanza fiscal y la ordenanza que hoy traemos aquí. Digamos que el texto es prácticamente idéntico y, por lo tanto, lo que comentaba, se trata simplemente de adecuarnos a lo que la ley nos exige en estos momentos. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Ahora intervenciones de los grupos de menor a mayor. Señora Zubiaurre. Egun guztioi, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues desde el Carrequín tenemos el objetivo de avanzar hacia una tarifa del agua que fomente el ahorro y evite el derroche. En este sentido, planteamos abrir un camino para explorar otras fórmulas, diferentes a la actual, de cara a ajustar mejor el consumo per cápita y poder así incentivar que el consumo vital no sobrepase en exceso los límites básicos, establecidos en 9 metros cúbicos por habitante y trimestre. Somos conscientes de que un cambio así no se puede dar de la noche a la mañana y que requiere un amplio análisis técnico para comprobar que la nueva metodología utilizada es práctica para Anvisa y fácilmente entendible para la persona consumidora. Nuestro objetivo inicial era poner encima de la mesa una propuesta de metodología alternativa y, a partir de ahí, hacer un trabajo en común para avanzar. Por ello, hemos presentado esta enmienda transaccional con el compromiso asumido por parte de Anvisa de estudiar la implementación de cambios en la tarifa. Dicha enmienda transaccional compromete a Anvisa a realizar un estudio durante el primer semestre de 2022 que analice la viabilidad de establecer una tarifa del agua en función no solo del consumo, sino también del número de personas convivientes en los domicilios. Nuestra propuesta inicial pasa por utilizar el empadronamiento como herramienta de cálculo del número de personas convivientes. Ahora toca analizar si es factible emplear esta herramienta. Consideramos que este acuerdo es un paso importante de cara a que la tarifa del agua tenga mayor justicia social, ya que dicho estudio podrá servir para investigar fórmulas que ajusten los consumos de domicilio a los consumos por persona. Como he dicho anteriormente, el objetivo del Carrequín es que la tarifa incentive el ahorro del agua y disuada del derroche. He dicho esto, es decir que nos abstendremos en la votación. Mila esker. Mila esker zuri, Zubiaurre Andrea, orain Alderdi Popularraren tanda, Iturritza jauna. Muchas gracias y buenos días. Bueno, nuestro grupo municipal no está, como saben, de debate de ordenanzas fiscales, ni por la subida de impuestos, ni de tasas, ni de precios públicos, ni tampoco por la subida del agua. Y este acuerdo entre el PNV, PSOE y Podemos, pues es eso, subir el agua. Aquí no hay
ni progresividad, ni fiscalidad verde, ni se fomenta el ahorro, ni justicia social, ni pamplinas. Aquí hay un acuerdo para subir el precio del agua y nada más. Y este es un acuerdo que lo ha propiciado Podemos, que dice una cosa pero hace la contraria. Y aquí la realidad es que se sube el agua al consumo doméstico, que se sube el agua a las tarifas industriales, que se repercute el canon de URA en las tarifas, lo que debía de pagar Amvisa ahora lo van a pagar los consumidores, y que hay un incremento del 6% a los calibres superiores a 25 milímetros, es decir, fundamentalmente a los consumidores industriales. De hecho, la señora Gutiérrez nos cuantificó esta ordenanza entre 600.000 y 700.000 euros de impacto. Eso es lo que dijo usted en la comisión que abordamos esto, que mis enmiendas, las que había planteado, que era dejar las cosas como estaban, tenía, de palabras textuales, un impacto entre 600.000 o 700.000 euros. Esos son los ajustes que dice usted que hace. Esa es la adecuación a la realidad, que los vitorianos van a pagar en total entre 600.000 y 700.000 euros más por el mismo servicio que venían disfrutando hasta ahora. Eskerrik asko Iturritza jauna, orain EH Bilduren txanda, Villalba Andrea. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi edo eguerdion ya. Bueno, pues como saben, nuestro grupo EH Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad a esta propuesta de ordenanza. Se nos trajo esta propuesta de ordenanza aludiendo a la necesidad de pasar a que el servicio del agua fuese justificado como prestación patrimonial. Y la realidad es que no nos hemos encontrado solo con esa adecuación para que sea una prestación patrimonial, sino que nos hemos encontrado con una subida de los precios del agua. Y se puede discutir si es una subida grande, mediana o pequeña, pero lo que es indiscutible es que hay una subida de los precios del agua. Es decir, no solo estamos haciendo esa prestación patrimonial, que fue lo que se justificó para traer esta ordenanza, sino que en ella, además, se propone esta subida de precios del agua y no se propone además en cualquier momento. Se propone en un momento justo en el mismo año en el que Amvisa se ha gastado casi 4 millones de euros en la compra de Gurechocoa. Y no nos oponemos a que Amvisa tenga una nueva sede. De hecho, así lo hemos defendido. Defendimos que Amvisa necesitaba cambiar las oficinas, mejorar sus oficinas. Lo que decimos es que para ello, para mejorar las oficinas y para tener una nueva sede, no necesitamos gastarnos este dineral. Eso es lo que estamos diciendo, porque claro, luego este dineral pues hay que sacarlo de algún sitio, ¿no? Y al final, ¿de dónde va a salir? Es de la subida de los precios del agua. Por otra parte, tenemos en estos momentos, a finales del año 2020, se decidió poner en marcha un proceso para la elaboración del nuevo plan estratégico para Amvisa, con el fin pues de ofrecer una visión integral de la sociedad y de adaptar la sociedad a los nuevos retos del futuro. Estamos ahí haciendo una reflexión profunda, integral, sobre cómo tenemos que mejorar la gestión del ciclo del agua en nuestra ciudad, en nuestro municipio, qué necesidades tiene, a qué retos nos enfrentamos. Nosotras ahí hemos hecho múltiples aportaciones de incorporar el enfoque del derecho humano al agua, de adaptarnos a la gestión del agua en un contexto de crisis climática, etcétera, por nombrar algunos, ¿no? Y creemos que este es un debate abierto. Nos habíamos dotado de un marco para pensar cuál es el futuro de Amvisa. Desde nuestro grupo se hicieron muchas aportaciones en este sentido. Este es el marco del debate del que nos habíamos dotado y es un marco de debate que está sin finalizar. El plan estratégico está sin finalizar. Seguimos esperando a recibir después de las sesiones de trabajo celebradas y de las aportaciones realizadas. No se nos ha hecho una devolución de cuáles son los contenidos finales del plan o de cómo vamos a seguir trabajándolos, y creemos que ahí es donde se tiene que marcar las grandes líneas estratégicas de Amvisa, que en todo caso, si hay que revisar los precios del agua, tendría que ser en ese marco y no en otro. Y por todo ello, desde el grupo de EH Bildu hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Eskerrik asko, señora Villalba. Señora Gutiérrez. Sí, voy a leer
sitio porque a veces lo mejor es leer lo que pone en la memoria económica sobre esas impresionantes subidas que según algunos se plantean. Consumo doméstico. Aquellos consumidores con consumos trimestrales inferiores a 10 metros cúbicos no se incrementa la tarifa. Representan aproximadamente el 25% de los contratos domésticos. Para aquellos contratos domésticos con consumos situados entre 9 y 36 metros cúbicos al trimestre, un incremento de 14 céntimos al mes. Son aproximadamente el 65% de los contratos domésticos. Al resto, en torno al 10% de los contratos, con consumos superiores a 36 metros cúbicos trimestrales, un máximo de 1,78 euros mensuales. Resto de consumos. Las tarifas propuestas afectan a aquellos contratos con contadores superiores a 25 milímetros de calibre, es decir, los grandes consumidores comerciales e industriales e institucionales, que representan un 2,42% de los contratos. La subida media para estos contratos es del 1,9% respecto al actual. Específicamente, en el sector comercio e industria, solo se ve afectado un 10% de los contratos, la gran industria. La práctica totalidad del pequeño comercio, hostelería, etcétera, no se verá afectado. Estas son las grandes subidas que se plantean. Y, por cierto, y como ya dije en la comisión, lo vuelvo a repetir por si acaso no quedó claro, el canon del agua que va a girar URA, que antes pagaban los consumidores finales, las grandes industrias fundamentalmente, y que ahora tendría que pagar o que va a tener que pagar Anvisa, lo dije en la comisión, lo vuelvo a decir, no va a repercutir en el ciudadano. Digo para que lo tengamos claro. Y con respecto al plan estratégico, es verdad que estamos en pleno debate de dicho plan estratégico para Anvisa de cara a los próximos años. Hemos hablado en las sesiones que hemos tenido de multitud de cuestiones que no es que sean importantes, es que son esenciales para el futuro de Anvisa. Un debate, además, conjunto en el que han participado los grupos políticos, la gerencia, los jefes de servicio, el comité de trabajadores, es decir, todas las partes implicadas, y que queda efectivamente cerrar, que esperamos hacerlo al inicio del año. Hemos hablado de muchísimas cosas, de las necesidades que tiene Anvisa de personal, de las inversiones necesarias para los próximos años, de los retos de la digitalización y de muchas otras cosas más. Y de eso vamos a seguir hablando y, si es posible, acordando. Y eso que acordemos conllevará también aparejada otra reflexión, que es efectivamente las tarifas que tiene que tener el agua, el sistema tarifario que corresponderá implantar. Quiero recordar que lo que hasta ahora era la tasa fiscal lleva congelada desde el año 2017. Pero, de hecho, ya hemos empezado a trabajar o vamos a empezar a trabajar en lo que sería un nuevo sistema tarifario, por ejemplo, gracias a la enmienda transaccional que hemos acordado con Elkarrekin Podemos y ese compromiso de hacer un estudio que estoy convencida, además, de que arrojará mucha luz sobre, efectivamente, cómo debemos ordenar y estructurar las tarifas, en este caso, relacionadas con el agua en nuestra ciudad. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gurtubay jauna. Eskerrik asko, presidente jauna. Bueno, pues yo voy a ser un poquito breve, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder el norte y saber lo que estamos votando hoy. Hoy estamos votando fundamentalmente la conversión de la tasa del agua en prestación patrimonial de carácter no tributario. Eso es lo que estamos votando hoy fundamentalmente. Y eso es una reforma de la Ley de Contratos del año 17, impulsada por el Partido Popular. El Partido Popular, en el Gobierno, el señor Rajoy, año 2017, impulsa una modificación de la Ley de Contratos para que la tasa del agua se convierta en prestación patrimonial de carácter no tributario y lo obliga a todas las instituciones que tienen esta forma de gestión. No hay mucha lógica en que aquello que impulsa tu Gobierno vayas a votar en contra hoy. No tiene demasiada lógica, con todo el respeto. Y en relación al planteamiento que ha hecho EH Bildu, nosotros, bueno, todo es opinable y es legítimo, pero creo que es mucho mejor que no haya reparto de dividendos en Anvisa, que el resultado positivo de la explotación anual de Anvisa se dedique a infraestructuras del agua. Creemos que eso es una gestión mucho más seria, mucho más acorde con el acuerdo, con el marco europeo del agua
que establece que rendimientos que se obtienen de la gestión del agua tienen que ir al agua. En ese sentido, creemos que la reparto de dividendos no es la fórmula mejor y, en cambio, nos parece absolutamente legítimo que Anvisa, que necesita una nueva sede, cuyos trabajadores y comité de empresa han pedido una nueva sede y mucho más en este contexto de pandemia, pueda tener una sede con más espacio, con más posibilidades, con más opciones. Creemos, francamente, que es una buena decisión, en este caso, el que Anvisa haya adquirido un Gurechocoa, que además, ustedes también suelen ser bastante partidarios de que esto no implica enriquecimientos de privados. Esto implica enriquecimiento, entre comillas, del ayuntamiento, porque es el ayuntamiento el que vende la finca. Entonces, conclusión, creemos que es una buena decisión. Por supuesto, el Partido Nacionalista Vasco va a votar a favor de la aprobación inicial de esta ordenanza y creemos que todos tenemos que intentar ser coherentes cuando votemos, aunque, lógicamente, cada uno puede votar lo que considere, cómo no. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Turno de réplica. En principio, la señora Gutiérrez también podría utilizar este turno del Gobierno, porque así se acordó, pero si quiere bien y si no, esperamos a su turno posterior. Vale. Señora Zubiaurre, ¿no desea intervenir? Señor Iturricha, del Grupo Popular. Gracias de nuevo. Bueno, señor Urtubay, claro, fundamentalmente, como dice usted, aprobamos el pasar de una tasa a una prestación patrimonial, pero no solo eso. Fundamentalmente sí, pero no solo eso. También traen una subida acompañada. Y ese es el motivo por el que votamos en contra. No votamos porque cumplamos con la legalidad de tasa a prestación patrimonial, sino por la subida que lleva, que lo ha dicho la señora Gutiérrez, para el 75% del consumo doméstico, para las tarifas industriales, el canon, el 6% para los calibres, para las industrias. Ahí hay unas subidas. Señora Gutiérrez, usted dice, minimiza eso, le quita importancia, se cachondea un poco diciendo esas grandes subidas, así, ¿no? Un poco con retranca, lo decía. Pues le merece la pena. Si no son tan grandes, ni repercuten tanto, ni son tan importantes, pues no hubiese sido mejor haber obtenido el consenso de toda la corporación. Pero entiendo que esos 600.000, 700.000 euros, pues a usted le merecen la pena y eso que usted pues intenta quitarle importancia, pues desde luego para usted la tiene. Respecto al plan estratégico, estoy de acuerdo que habrá que hacer inversiones y digitalización, pero si esa es la coartada para subir, como se nos planteó, el 50% de incremento a las tarifas del agua, con el voto de nuestro grupo no va a contar. Y eso lo quiero dejar claro de aquí desde el principio. Así que, si va a ser para eso, casi mejor que no hablemos del plan estratégico. Nosotros entendemos el plan estratégico para mejorar Anvisa, no para hacer una coartada para que conlleve la subida de las tarifas. Creo que Anvisa es una sociedad lo suficientemente solvente para afrontar el futuro sin tener que hacer eso que se propone. Y una última cuestión, lo de la nueva sede. Mire, señor Urtubay, el problema es que Anvisa no ha comprado la sede que quería, ni siquiera ha mirado el mercado a ver qué posibilidades tenía, sino que Anvisa ha comprado la sede que ha querido venderle el Ayuntamiento a Anvisa, no la que necesita Anvisa. Esa es la tragedia de este asunto. Gracias, señor Iturricha. Villalba Andrea H. Bilduren aldetik, ez du parte hartuko, bigarren txanda honetan. Gutiérrez Andrea, Alderdi Sozialistaren izenean. Sí, muy brevemente. Vuelvo a decir, el 90% de los, digamos, consumidores domésticos, o bien una parte no van a ver alterada su factura, o bien van a verla alterada en 13 céntimos al mes. Ustedes me hablan del plan estratégico, me hablan de, en fin, de los retos que tiene Anvisa. Se convierten ahora en adalides de la gestión de Anvisa, en adalides de lo bueno que es Anvisa, del buen servicio que presta Anvisa, pero viéndolo el planteamiento que ustedes hacen, yo lo que me pregunto es, todos esos retos que efectivamente va a tener que afrontar Anvisa en los próximos años, con su política de no subir, en este caso, el precio del agua de una manera razonable, estudiada, ponderada y demás. Yo quiero que me digan ustedes cómo se sostiene todos o cómo se van a afrontar
todos esos retos. A mí me encantaría saber qué es lo que harían ustedes con Anvisa si gobernaran. Hay una cosa que tengo clara, mañana se hablará de presupuestos. Digo, porque defienden mucho ahora Anvisa, pero, por ejemplo, cuando presentan los presupuestos no tienen ningún inconveniente para financiar sus enmiendas en presentar un reparto de dividendos de 4 millones de euros de Anvisa. Efectivamente, así se sostiene Anvisa y así se afronta los retos que consideramos todos que en el futuro va a tener que hacer frente a Anvisa. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Eztabaida bukatzeko, Sí, Eusko Alderdi Jeltzalearen Fernanda, txanda, puntu. muy brevemente, solamente al Partido Popular, solamente una mención. ¿Por qué al Partido Popular todas las rebajas de impuestos se le ocurren cuando está en la oposición? ¿Por qué todas las rebajas de impuestos se le ocurren cuando está en la oposición? Cuando está en el gobierno, no. Da la sensación de que donde mejor están ustedes es en la oposición, porque es donde se les ocurren las grandes ideas. Pues sigan ahí una temporada. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Vamos a proceder en primer lugar a la votación de la enmienda a la totalidad reservada por EH Bildu Gasteiz a la aprobación inicial de la ordenanza local de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente, EH Bildu, y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Ahora votamos de forma conjunta las enmiendas parciales del Partido Popular reservadas a esta ordenanza, en este caso las que hacen el número 1, 2, 3 y 4 del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del grupo proponente y el voto contrario del resto de grupos políticos. Y ahora ya votamos la aprobación inicial de esta ordenanza de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios municipales del ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo Elkarrekin Podemos y el voto contrario de EH Bildu y Partido Popular. Bien, vamos a pasar al segundo punto del orden del día. Bueno, es el segundo bloque, mejor dicho. En este caso, para el análisis de las alegaciones y aprobación, si procede, definitiva de las ordenanzas fiscales. Se han presentado una serie de alegaciones a la ordenanza fiscal 6.1, también a la 6.3, a la 6.9 y, por último, a la 7.9. Y, bueno, en primer lugar, tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces, habrá una exposición inicial del Gobierno en relación a las alegaciones presentadas que realizará el señor Gurtubay. Sí, muchas gracias, señor alcalde, señor presidente. Vamos a ver, voy a hacer una explicación, la misma que hice, o parecida, intentaré ser más breve, que hice en comisión. Quiero que quede bien claro que la defensa que está haciendo el equipo de Gobierno, en este caso, es la defensa de la contestación técnica a las alegaciones presentadas. Es legítimo, lógicamente, absolutamente legítimo, que cada grupo vote lo que considere, faltaría más, ¿no? Pero quiero que quede bien clara que, desde luego, mi grupo político y el equipo de Gobierno estamos haciendo una defensa técnica. No estamos entrando en la valoración de cada una de las alegaciones presentadas, porque coincide que las 5 que hemos recibido creemos que tienen una respuesta, en este caso negativa, de carácter técnico. Es un poco lo que intento argumentar. Muy brevemente. Hay 2 alegaciones que responden a una asociación, Gasteiz Cero Sabor. Son 2 alegaciones que hacen referencia a peticiones de revisión de 2 tasas, la tasa de basuras y la tasa de vertidos en Gardelegui. En ambas alegaciones, la contestación técnica es que en este momento procedimental no es posible entrar en la consideración de estas alegaciones que plantean una revisión global de ambas tasas. No es porque lo dice el reglamento, nuestro reglamento orgánico del Pleno dice que en esta fase no cabe una reconsideración global de la tasa porque nos obligaría a retrotraernos a la fase inicial de consultas previas, etcétera. Por eso el informe técnico dice que hay que, entre comillas, siempre y, por supuesto, respetando lo que los grupos consideremos, pero que técnicamente hay que decir que no a estas alegaciones porque son más propias de una ponencia que, por cierto, tenemos abierta ya en relación a las basuras. Creemos que lo más procedente es que este grupo, esta asociación, se presente, se persone, y invitaremos para ello, lógicamente, si los grupos lo consideran, para que participe en la ponencia y haga las manifestaciones que considere. Hay otras 2 alegaciones que han sido planteadas por la sociedad pública Visesa. Son 2 alegaciones que hacen referencia a 2 tasas. En ambas, lo que se le señala a Visesa en la contestación técnica, me reitero,
es que en este momento no podemos tenerlas en cuenta porque requieren cambio de norma foral. Plantean exenciones que solo pueden ser tenidas en cuenta por el ayuntamiento si hay una modificación de la norma foral. No la hay en este momento, con lo cual no pueden ser, no ya estimadas, creo que no pueden ser ni valoradas estas peticiones de exención. Y por fin, la última alegación la presenta la Asociación de Propietarios de Álava, que plantea que la tasa de basuras el cálculo de los costes incluye los gastos en la limpieza de la ciudad, cosa que no es cierta. El informe que está publicado de estudio de costes de la tasa de basuras específicamente hace referencia al coste del servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos. Y en ningún caso se tiene en cuenta el coste de la limpieza, con lo cual esa alegación se deniega porque no responde a la realidad, supongo que por un error del alegante. Y es un poquito el planteamiento que hacemos nosotros. Proponemos desestimar las alegaciones porque técnicamente no son admisibles, más allá de la opinión que podamos tener sobre cada una de ellas. Y es un poquito lo que proponemos al Pleno, aunque lógicamente cada grupo puede hacer, como no, lo que considere. Nada más. Eskerrik asko, Urdaibai jauna. Turno de grupos. Empezando por Elkarrekin Podemos. Señor Fernández. Bai, mila esker eta eguerdi on guztioi. Bueno, en cuanto a las alegaciones, como ya hicimos en el día de ayer, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que acontece a la tasa 6.9, ¿no? Esa de vertidos de Gardeligui, para que nos entendemos todas, ¿no? Claro, aquí hay una alegación de Zero Sabor, de la plataforma Zero Sabor, y que hacen un diagnóstico bastante interesante sobre la situación también de los vertederos que están llegando, o de los residuos, mejor dicho, residuos industriales que está llegando a nuestro vertedero, debido especialmente a esa crisis de Zaldívar, y que, bueno, pues creo que ya hemos tenido mucho tiempo para debatirlo. Claro, el asunto que a nosotras, y se lo hemos trasladado a la propia plataforma, es que si bien el fondo lo compartimos, la forma, en este caso, en este momento, pues no es la adecuada. Por eso nos vamos a abstener en lo que es la alegación. Y agradecemos, y encima se lo hemos también trasladado, que por fin se abra el equipo de gobierno a invitar a plataformas como Zero Sabor a esta ponencia de Fiscalidad Verde, porque entendemos que es un agente muy importante a la hora de ayudarnos a trabajar en esa fiscalidad verde, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues es algo para nosotras positivo. Creemos que ahí es el lugar donde se pueden exponer toda la situación que han trasladado y donde podemos mejorar, ¿no?, la situación de nuestro verde, y así como también en cuanto a la tasa 6.3, lo que es la fiscalidad verde, en la tasa de basuras más corriente que atañe más a la ciudadanía. Y ya a nivel general, porque tampoco quiero hacer uso en principio del segundo turno, estamos en la aprobación definitiva de una serie de tasas. Nosotras vamos a votar en contra de esa aprobación definitiva de las tasas, salvo en la 6.9. En esa 6.9 logramos introducir un incremento del 5% específicamente a lo que antes he comentado, aquellos residuos industriales que llegan a Gardeligui. Para nosotras es un paso más en esa fiscalidad verde y también un paso más en intentar trabajar junto a las empresas de que no les salga más barato enterrar la basura que trabajar en reciclarla o en una economía circular. Por lo tanto, en ese sentido votaremos a favor. Y en el resto votaremos en contra. Y aquí sí que hacemos un análisis un poco más general sobre una nueva oportunidad que hemos perdido, una oportunidad perdida un año más, en seguir avanzando en otras cuestiones. Hemos avanzado un pasito en esta tasa en fiscalidad verde, pero nos queda un camino tremendo en otras cuestiones. También hemos perdido la oportunidad de trabajar en la fiscalidad progresiva. Hemos perdido la oportunidad de hacer una revisión del IAE para armonizarlo con el resto de capitales vascas. Hemos perdido una oportunidad de seguir trabajando en estos momentos de crisis encima, siguiendo el hilo de países como Francia, incluso en Estados Unidos está ese debate del que más solidario tiene que ser en estos momentos. Todo eso ha sido un año más que hemos perdido y nos apena. Nos queda un año para debatir y para acordar nuevas tasas que caminen en lo que es la fiscalidad verde y la fiscalidad progresiva, y esperemos que el Gobierno, de cara ya al 2023, pues desatasque cuestiones como es el IAE o la fiscalidad verde, especialmente la tasa de basuras. Eskerrik asko, Fernández jauna. Alderdi Popularraren txanda, Comerón Andrea. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy en este punto lo que estamos definiendo son las alegaciones y también la aprobación definitiva de las ordenanzas, así que brevemente voy a hacer un posicionamiento global de ambos aspectos.
Bueno, hablando de las ordenanzas fiscales, de lo que le vamos a exigir a los vitorianos que aporten el año que viene. No hay que olvidar la situación en la que nos encontramos en Vitoria y en la que se encuentran los vitorianos. Estamos inmersos en la sexta ola del COVID. De nuevo, se están generando muchísimas dudas, hay mucha incertidumbre y, por supuesto, no podemos obviar que hay una crisis económica. Hay mucha gente, muchas familias, muchos negocios que lo están pasando francamente mal. Y desde nuestro punto de vista, el ayuntamiento no debería mirar hacia otro lado. El ayuntamiento debería ser la institución más cercana, la que está ayudando y la que, a través de sus medidas, y por supuesto la fiscalidad es una de ellas muy importante, debería estar apostando por impulsar la economía local. Sin embargo, lejos de esa posición, lo que estamos viendo es que el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista solamente se han preocupado de tener más recursos para la institución, obviando la realidad que están viviendo los vitorianos. Nosotros creemos que el dinero donde mejor está, y más en estos momentos de crisis, es precisamente en los bolsillos de los ciudadanos y apostando por dinamizar la economía tan dañada en esta ciudad. Sin embargo, bueno, pues ustedes, lejos de esa visión, lo que propusieron era una subida de la presión fiscal que nosotros, desde luego, no compartíamos. No compartíamos y por eso propusimos lo que denominamos como revolución fiscal. Una bajada de impuestos y de tasas para ayudar a quienes realmente lo estaban pasando mal, lo están pasando mal. Tuvimos que escuchar de todo, y seguro que lo escuchamos hoy también. Que éramos unos irresponsables, que estábamos en contra de los servicios públicos, que cómo se iba a sostener este ayuntamiento con una bajada de lo que planteábamos nosotros de 9 millones de euros. Bueno, que solamente se nos ocurren estas cosas cuando estamos en la oposición, cuando vemos efectivamente cómo nuestros compañeros del Partido Popular en los gobiernos aplican estas bajadas de impuestos y a las comparativas nos podemos referir. Y nosotros advertíamos, en especial al señor Gurtubay, porque usted ha sido el portavoz de materia económica en este debate, que le iba a durar muy poco ese discurso de que no se podía hacer una rebaja fiscal de 9 millones de euros, porque no se ponía en riesgo ninguna institución ni ninguna cuentas del ayuntamiento, precisamente porque ya se oía las previsiones de incremento de recaudación que venía dando la Diputación, el propio Gobierno vasco. Ustedes tenían los datos, se los pedíamos y no nos hicieron públicos, pero pocos días duró, porque al final, cuando presentaron el proyecto de presupuestos, se veía cómo el ayuntamiento va a contar con 21 millones más de recaudación. Por lo tanto, claro que se podía hacer esa revolución fiscal que proponía el Partido Popular y claro que era lo más oportuno. Desde nuestro punto de vista era lo que había que hacer. Lejos de eso, ustedes lo que han optado es por acordar con Bildu lo contrario. Es, desde nuestro punto de vista, un error en materia económica que el ayuntamiento, en vez de estar ayudando a la economía local, lo que haga es pues, subir esa presión fiscal y no apostar por esa revolución fiscal. Pero es que además, desde nuestro punto de vista, están agudizando ese error económico con un presupuesto que además tampoco atiende las verdaderas necesidades, tampoco apuesta el presupuesto que nos han presentado no apuesta por medidas potentes para recuperar la economía de la ciudad. Por lo tanto, entre el PNV y el PSOE, que acuerdan por un lado con Bildu y por otro lado con Podemos, tanto para las ordenanzas fiscales como para el presupuesto, lo que están haciendo es exigir más impuestos y tasas, lo que están haciendo es exigir más presión fiscal a los vitorianos de lo que se necesitaría y además no lo están destinando a la recuperación económica, que es lo necesario, que es lo que están exigiendo y reclamando los vitorianos. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con esta postura, con este proyecto de ordenanzas fiscales que se nos presenta. Han querido rechazar todas nuestras enmiendas y, por lo tanto, votaremos en contra de las aprobaciones definitivas. Hoy también votamos las alegaciones, que, como dije ayer y no me voy a repetir, entendemos que son cuestiones muy técnicas y estamos a favor de desestimar dichas alegaciones. Por lo tanto, votaremos a favor de la desestimación de las alegaciones por esto mismo, pero votaremos en contra de las aprobaciones definitivas porque creemos que es un error el que ustedes están tomando. Esa decisión de aplicar las medidas al estilo de Sánchez, de pactar con Bildu y con Podemos, desde luego a Vitoria, no le está trayendo nada bueno. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Orain Bilduren txanda, Vitero Andrea. Mila esker, alcate. Buenos días a todas y a todos. Pues tal y como trasladamos en la Comisión de Hacienda de ayer, desde Euskal Herria Bildu compartimos la filosofía de lo que plantean tanto Visesa como Gasteiz Erosabor.
Por un lado, Visesa lo deja claro, solicita una exención de una tasa dando el valor a la generación de viviendas para el alquiler protegido. Desde Euskal Herria Bildu llevamos defendiéndolo, es una línea de trabajo que tenemos muy clara, el derecho a la vivienda, no como un bien de lujo ni como un mercado, sino el derecho que cubra la función social que tiene cada una de las viviendas. Por lo tanto, todas las medidas que vayan en esta línea intentaremos apoyarlas desde Euskal Herria Bildu. Y no solamente en esta institución, también lo trasladaremos a Diputación para poder trabajar la modificación de esa norma foral y que se puedan materializar estas peticiones que nos realizan. Y por el otro lado están las peticiones que nos realizan desde Gasteiz Sabor. Lo defendimos en nuestras enmiendas, lo dijimos, lo planteamos a lo largo de todo el debate de las enmiendas, la necesidad de aplicar ese principio de jerarquía, que quien más contamine, que quien más basuras y residuos genere tengan que abonar más, lo planteamos durante todo el debate y lo seguimos defendiendo en estos momentos. Y además la posibilidad de fomentar que aquellas personas o empresas que vayan avanzando hacia otro tipo de gestión de residuos puedan tener esas bonificaciones y esos apoyos. Y eso es la línea que nos plantean Gasteiz Sabor. Entonces, apoyaremos la propuesta que nos han hecho porque lo compartimos. Y si algo bueno ha traído esta propuesta de Gasteiz Sabor es que ayer, por fin, vimos que esa ponencia va a volver a activarse porque pensábamos que había quedado paralizada y además la posibilidad, recogemos el guante que trasladó el señor Gurtubay, la posibilidad de que entidades de lo social puedan participar en esa ponencia, que hubo tanta urgencia en general y que luego se había quedado paralizada. Entonces, bueno, si de estas modificaciones y esta solicitud de enmiendas por lo menos conseguimos que se active y que además puedan participar los movimientos sociales, creemos que es algo ya solo positivo el poderlo haber tenido que valorar. Como saben, votaremos a favor de las enmiendas 6.1, 6.3 y 7.9, porque es lo que hemos estado trabajando y debatiendo en el anterior pleno de las ordenanzas, y no podemos votar a favor de la 6.9, porque aunque escuchamos al Carrequín hablar de ese acuerdo, de ese porcentaje que se ha incrementado, la propuesta que desde Euskal Herria Bildu hicimos en la presentación de las tasas era mucho más ambiciosa. Era realmente trabajar por esa economía, por ese proceso de reciclaje y avanzar hacia ese modelo más verde. Por eso no vamos a apoyarlo porque la propuesta que hacíamos nosotras en ordenanzas fiscales era más ambiciosa. Y respecto a la postura general de las ordenanzas fiscales, lo hemos hablado muchas veces. Desde Euskal Herria Bildu fuimos muy propositivas, intentamos trabajarlo, llegar a acuerdos, sobre todo ir avanzando. Y es muy importante que tengamos en cuenta el valor de lo público. Y hay que saber el coste que tienen los servicios, por eso planteamos esa revisión de ese IPC de un 1% que creíamos que estaba mucho menos desvirtuado que lo que se planteaba con el coste que tenía la luz, que estaba desvirtuándolo, porque sabemos que ha sido muy importante. Y frente a otros comentarios que se escuchan, lo público ha sido lo que nos ha ayudado y lo público sabemos que tiene un coste y que hay que poderlo hacer. Y algo bueno que hemos conseguido en este debate de ordenanzas fiscales es esa tabla de bonificaciones, ese salario mínimo interprofesional que sea referente para algunas de las bonificaciones que vamos a plantear, que creemos que es algo muy positivo y avanzar en esa fiscalidad cada vez más justa. Y por otro lado, y tengo que decírselo, señor Gurtubay, es una oportunidad perdida. Estamos continuamente escuchando al interventor que hay que buscar nuevos ingresos, buscar nuevas líneas de financiación. Su falta de capacidad de llegar a un acuerdo, de no poder tener un acuerdo en la parte de ordenanzas fiscales, es otro año de volver a repetir el debate. Pero bueno, un año que tenemos por delante para poder afrontar y seguiremos trabajando. Desde Euskal Herria Bildu hemos sido responsables y tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, que es poder tener una ciudad de calidad para todas las personas, y en esa línea continuaremos trabajando. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Bizero Andrea. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Sí, bueno, con respecto a las alegaciones ya se ha dicho aquí, creo que los informes técnicos que aconsejan desestimar las alegaciones son claros y los motivos para dicha desestimación son estrictamente técnicos por motivos fundamentalmente procedimentales, lo cual no significa que, digamos, el espíritu que impulsan esa o algunas de esas alegaciones puede ser un espíritu interesante e incluso compartido, y tal y como se comentó en la Comisión de Hacienda y hoy se ha vuelto a poner de manifiesto, pues por ejemplo se habló de lo que a la tasa de basura se refiere, cómo hay una ponencia abierta y efectivamente la posibilidad de que el colectivo Cero Sabor pueda utilizar ese marco para exponer, digamos, sus inquietudes. Con respecto a las ordenanzas fiscales en general, yo tengo que decir que el planteamiento inicial, como el que se va a aprobar, fue un planteamiento de realizar nuevamente un esfuerzo que consistía en algo que saben ustedes que, por ejemplo, el Grupo Socialista no comparte, como es congelar
los impuestos. Y saben ustedes también que las subidas que se planteaban de las tasas y los precios públicos era mínima. Y, de hecho, la propuesta que se va a aprobar para algunas tasas y precios públicos todavía es más mínima. Pero también es verdad que el objetivo fundamental era responder, y sigue siendo responder, a una situación que sigue siendo muy compleja y muy difícil, que además vemos que se alarga en el tiempo y que además vemos cómo cada día los datos, en este caso de la pandemia, siguen presentando un panorama muy complicado. Una situación que ha afectado y que sigue afectando a diferentes sectores de nuestra sociedad y a numerosas familias. Y, por lo tanto, desde las administraciones en general, pero desde el Ayuntamiento en particular, hay que seguir apoyando y dando soporte a quien peor lo está pasando. Y me lo han oído decir muchas veces, hay dos vías fundamentalmente. Una es o tres vías. Una es a través de la política fiscal, léase ordenanzas fiscales. La otra es a través de la política de gasto, vía presupuesto, o una combinación de ambas, que es precisamente lo que se propone. Desde el punto de vista de, digamos, unas ordenanzas fiscales muy comedidas y, por supuesto, también desde una política presupuestaria que, desde el punto de vista del gasto y de la inversión, dé soporte también a quien peor lo está pasando. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Urdube jauna. Sí, bueno, intentaré ser un poquito breve, ¿no? Perdón, no lo he leído, perdón, señor Garnica. Vamos a ver, por intentar por lo menos que los datos objetivos no sean objeto de debate, ¿no? Podemos debatir de otras cosas, pero datos objetivos no. Las ordenanzas fiscales van a tener, en cuanto a impuestos, una subida del 0%. El 0% suben los impuestos. Algunas tasas el 1% y otras tasas el 0%. Eso no es aumentar la presión fiscal, señora Comerón. No lo es. Y ahí no podemos debatir. Este es un dato objetivo. El 0% suben los impuestos y el 1% algunas tasas. En un año en que probablemente la inflación, bueno, por lo menos el año 2021, ronde el 5%. No es subir la presión fiscal. Eso no es cierto, no es opinable. No es cierto. De hecho, y perdone que le haga esta referencia, miren, subieron más las tasas cuando las acortamos con ustedes en el 20 que este año 22. El 20 hubo un acuerdo con ustedes, con el Partido Popular. Subieron más las tasas ese año, con ese acuerdo, que este año sin su acuerdo. Simplemente eso como un dato objetivo. Y luego de lo demás podemos debatir. Ustedes pueden pedir la revolución fiscal o pueden pedir la disolución de los ayuntamientos. Pero el dato objetivo es que no hemos aumentado la presión fiscal. No es cierto. Y a partir de ahí opinen lo que consideren. Eskerrik asko, Gurtubay jauna. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. Fernández jaunak esaten duzetz. Bai, Comerón Andrea. Señor Gurtubay, nosotros no proponíamos la congelación. Lo que estábamos proponiendo era una revolución fiscal en la que estábamos hablando de bajadas de impuestos y de bajada de tasas. Y ustedes se escandalizan. Se escandalizaron entonces y nos decían, ¿pero cómo es posible? ¿Cuántos servicios quieren ustedes quitar? Es que no creen en los servicios públicos, no creen en las cuentas del ayuntamiento, lo están poniendo en peligro. No, sí, ya lo sabíamos y lo sabían ustedes. Pero es que la mentira les duró tan poquito tiempo, tan poquitos días. Tenían la información, se la pedimos en aquel momento y no nos la quisieron dar. ¿Cuánto FOFEL de más íbamos a tener? ¿Cuánto iba a subir la recaudación del ayuntamiento? Y no nos lo quisieron dar y tenían los datos. Apuraron los plazos para hacerlo en el momento en el que se entregaba el borrador de presupuestos. Bueno, pues tuvieron esos días. Pero la realidad es que negro sobre blanco, en sus documentos se garantiza que va a haber 21 millones más de euros respecto al año anterior. ¿Es posible, con 21 millones de euros más de recaudación, hacer una rebaja fiscal de 9 millones? Por supuesto que es posible. Eso y más. Es una cuestión de voluntad política. Ustedes tienen otro diario, otra forma de afrontar la gestión de las cuentas. Bien, son diferentes modelos. Ya sabemos que somos la alternativa a este gobierno y a sus socios. Lo tenemos clarísimo. Y los ciudadanos también lo tienen claro. Son diferentes modelos. Y nuestro modelo no era el de congelar. Nuestro modelo era, atendiendo a la situación económica en la que nos encontramos y atendiendo la situación en la que se encuentran tantas familias, tantos negocios, tantos sectores económicos de esta ciudad, era ayudar desde la institución. Y lo hacemos en dos líneas. Planteamos dos medidas. Por un lado, la de la rebaja fiscal y por otro lado,
la de la inyección económica en los presupuestos a estos sectores. Ustedes no han optado ni por una ni por otra, ni medidas fiscales que apoyen la economía no han apostado ni por medidas que ayuden a dinamizar la economía y la recuperación económica en la ciudad, ni a través de una bajada de impuestos, sino todo lo contrario, ni tampoco en el presupuesto a través de medidas potentes que vayan a ayudar a estos sectores. Por eso decimos que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, de la mano de Bildu y de Podemos, lo que están haciendo es pedir más dinero a los vitorianos de lo que se necesita. Y eso es así. Están pidiendo más de lo que se necesita. Y además, tampoco lo están destinando a esa ayuda a esos sectores, a esas economías que peor lo están pasando, a dinamizar la economía local. Desde nuestro punto de vista, el Ayuntamiento está muy alejado de la realidad que están viviendo los vitorianos por sus políticas. Decía la señora Gutiérrez que tenemos que seguir los consejos, las directrices que nos manda el interventor de mejorar el tema del ahorro económico, el ahorro neto, a través de las dos medidas, que puede ser el mix de subir la presión fiscal y bajar el gasto corriente. Y ustedes dicen que lo están consiguiendo. ¿Pero cómo lo van a estar consiguiendo si con el 21 millones más que tenemos prácticamente todo se destina a incremento de gasto corriente? Si es que tampoco están haciendo bien esa parte de las cuentas, ni mucho menos las directrices que nos marca el interventor. Y luego, señor Gurtubay, parece que saca pecho de que la inflación haya subido o vaya a subir un 5%. Ya sé que no está gobernando usted, pero están ayudando al gobierno y sosteniendo al gobierno de Sánchez con Podemos. Creo que de la subida de la luz, de la inflación, creo que cuanto menos hablen, mejor. Pero de verdad que ustedes han optado por estar alejados de lo que necesita la ciudadanía de Vitoria. Y lo han tomado en estas dos líneas. La de no bajar la presión fiscal y la de no tener un presupuesto que realmente apoye a la economía local, como debería hacer el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Nosotros hemos hecho nuestro modelo a través de enmiendas, tanto en las ordenanzas fiscales como en el presupuesto. Ustedes han dicho que no y han preferido ir de la mano de Bildu y de Podemos. Pues lamentablemente, desde mi punto de vista, es un mal negocio para los vitorianos. Pero bueno, es el negocio que ustedes han querido llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Coirón. Orain EH Bilduren txanda, Vitor Andreak ez du parte hartuko, Gutiérrez Andrea, Alderdi Sozialistaren izenean. Sí, cuando tuvimos el primer debate sobre las ordenanzas fiscales ya se lo dije. Lo que ustedes plantean no es una revolución fiscal. Yo, como eslogan, entiendo que es maravilloso, pero se lo dije, no es una revolución fiscal, es una involución fiscal, que son dos cosas diferentes. Y lo que hacen ustedes con esta involución fiscal que plantean es poner en riesgo los servicios públicos, poner en riesgo la calidad de los mismos, poner en riesgo la capacidad de inversión, que es también, por ejemplo, un elemento de dinamización económica, al margen de poner en riesgo también la propia solvencia financiera de esta institución, que es efectivamente lo que está pasando allá donde ustedes gobiernan, y que es efectivamente lo que está pasando allá, no solo donde ustedes gobiernan, sino donde además bajan los impuestos. Lo estamos viendo. Empeoramiento de los servicios públicos e incluso desaparición de algunos servicios públicos. Eso es lo que pasa con sus políticas. Asko Gutiérrez Andrea, eztabaida bukatzeko. Sí, muy brevemente, Tuay señor jauna. alcalde. 3 consideraciones muy rápidas. Primera, si le parece, señora Comerón, de presupuestos hablamos mañana. ¿Le parece? De presupuestos hablamos mañana porque es el momento de hablar de los presupuestos. Ahora estamos hablando de ordenanzas fiscales o de ingresos, si quiere usted. Bueno, por lo menos ha reconocido usted que lo que ha dicho en la primera intervención era incorrecto. Usted había dicho que ha aumentado la presión fiscal y no ha aumentado la presión fiscal. Y, de hecho, lo ha reconocido usted cuando ha dicho que no, que lo que ustedes querían era bajar la presión fiscal y ahí el Gobierno vasco no el Gobierno municipal no ha entrado. Pero estamos de acuerdo en una cosa. No se ha aumentado la presión fiscal este año por parte del equipo de Gobierno municipal con su propuesta. No se ha aumentado la presión fiscal. Lo ha reconocido usted y eso es inapelable. Y segunda cuestión, siempre te lanzo una pregunta. Dice la señora del Partido Popular que como el FOFEL ha subido, tenemos que bajar los ingresos propios del ayuntamiento. ¿Eso qué significa? ¿Que el año que baje el FOFEL, el Partido Popular va a pedir subir los impuestos municipales? Repito la pregunta porque no me ha quedado clara. Es decir, cuando el FOFEL baje, ¿el Partido Popular va a pedir subir los impuestos municipales? Creo que hay que ser serios.
tenemos que tener nuestros propios ingresos municipales y tienen que ser los necesarios. Y el FOFEL, un año irá mejor, otro año irá peor, pero no podemos siempre depender de la financiación externa. Eso es gestionar bien un ayuntamiento. Nada más. Eskerrik asko Gurtubay jauna. Bien, terminado el debate, vamos a empezar las votaciones, en primer lugar, de las alegaciones o de la alegación presentada a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actividad de concesión de licencias urbanísticas y por prestación de servicios urbanísticos, que es la ordenanza fiscal número 6.1. En este caso es la alegación presentada por la Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi y Visesa. Votamos a favor de la desestimación. Votamos a favor de la desestimación o en contra de la desestimación. ¿Entendido? Bueno, es fácil, es fácil. Votos a favor de desestimar la alegación. Abstenciones. Votos en contra. Por lo tanto, queda aprobada la desestimación con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista Popular, la abstención del Carrequín Podemos y el voto contrario del Grupo EH Bildu. Ahora votamos la aprobación definitiva de la ordenanza. ¿Votamos a favor de aprobar la ordenanza o votamos en contra de aprobar la ordenanza? ¿Votos a favor de aprobar la ordenanza? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista de H. Bildu y el voto contrario del Grupo Popular y el Carrequín Podemos. Bien, ahora pasamos a votar las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal municipal reguladora de las tasas por el servicio de recogida y eliminación de basuras, la que hace el número 6.3. En este caso tenemos una primera alegación de la plataforma Cero Sabor y vamos a votar la desestimación. ¿Votos a favor de la desestimación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada la desestimación de la alegación con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista y Popular, el voto contrario del Grupo H. Bildu y la abstención del Grupo El Carrequín Podemos. Y ahora votamos la alegación que ha presentado la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava. ¿Votos a favor de la desestimación? Se aprueba por unanimidad. Bien, votamos por tanto ahora si procede la aprobación definitiva de la ordenanza. ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? ¿Votos en contra? Queda aprobada, por lo tanto, con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista de H. Bildu y el voto contrario del Grupo Popular y de El Carrequín Podemos. Bien, pasamos ahora a votar las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por vertido y tratamiento de residuos en las plantas de tratamiento municipales, la ordenanza fiscal que hace el número 6.9. Votamos la alegación de la plataforma Cero Sabor. ¿Votos a favor de la desestimación de dicha alegación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, desestimada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista Popular, el voto contrario de H. Bildu y la abstención del Grupo El Carrequín Podemos. Y ahora votamos la aprobación definitiva de esta ordenanza, la 6.9. ¿Votos a favor de aprobar la ordenanza? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista El Carrequín Podemos y el voto contrario del Grupo H. Bildu y Partido Popular. Y, por último, procede también la votación de la alegación presentada por la Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi y Visesa a la ordenanza reguladora de las tasas por tribunas, toldos, balcones, rótulos, miradores y otras instalaciones semejantes que hacen la ordenanza fiscal 7.9. ¿Votos a favor de desestimar la alegación de Visesa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, desestimada la alegación con el voto favorable del Grupo Nacionalista Socialista y Popular, el voto contrario del Grupo de H. Bildu y la abstención del Grupo del Carrequín Podemos. Y ahora votamos la aprobación, si procede, definitiva de la ordenanza 7.9. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista Socialista de H. Bildu y el voto contrario del Grupo Popular y del Carrequín Podemos. Bueno, vamos a proceder, por lo tanto, a levantar la sesión. Mañana nos volvemos a juntar en este pleno a las 10:30. Y aprovechamos también el día para felicitarle a nuestro compañero, el señor Rodríguez, que es su cumpleaños y que pueda constar en acta. Así que, bueno, sorionak, Borja. Levantamos la sesión.